Cristóbal Madrones, querido amigo de la casa, para hablar de las elecciones en Chile y del flamante nuevo presidente. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en estos primeros días ya post elecciones. ¿Cómo lo vienen digiriendo al tema? Mira, a ver, yo creo que la primera vuelta fue bastante clara, entonces no hubo mayor sorpresa de lo que iba a pasar. La duda siempre estuvo planteada en función de cuánto iba a ser la diferencia, pero la primera vuelta había sido muy contundente y eso en cierto modo hizo que el proceso de digerir lo que estaba sucediendo haya Sí, sido de otra manera. claro. ¿Tenés un poco, para decirnos un poco el pedigree, si se quiere, la biografía, de dónde viene este candidato, que para nosotros es un poco desconocido, pero obviamente vos estando en Chile quizás tenés su ruta de vida? Claro, a ver, Cass viene de una familia de gente que se dedica al campo y aparece en el rol de la familia de José Antonio, aparece en el rol de la dictadura. Cass, de hecho, uno de los fundadores del partido de la Unión Demócrata, perdón, de la UDI, que es que altamente en su momento fue como el partido pinochetista de avanzada en democracia. Luego él se va de este partido y crea un partido que es aún más podríamos decir, de derecha, lo que es la ultraderecha, Más todavía. que, claro, claro, y aparece esta lógica de los republicanos, sobre todo en el periodo, no sé si, bueno, se recordará a alguien, cuando Sebastián Piñera logra ser presidente por primera vez, Ujú. Sí, él logra en función de que hace un quiebre importante. Piñera era de derecha, pero él aparece con un liderazgo diciendo que votó por el no. O sea, era de derecha, pero estaba en contra de la dictadura. Claro. Más allá de las suspicacias que uno pueda pensar o no, en la lógica y en la pragmática de su discurso, rompe algo que le ayuda a llegar al gobierno y es en ese entonces en que se genera este quiebre y aparece esta ultraderecha importante. ujú. Claro. Que- Sí, sí. Hola. Entonces, Ahí está. sí, entonces, hoy día José Antonio Caz aparece ya con toda esta avalancha, en cierto modo, de muchos años. Fue diputado, de hecho, 16 años del Congreso Ujú. en Chile y con el quiebre, sobre todo, muy fuerte para el estallido social. Aparece José Antonio Caz como esta derecha en contra de Sebastián Piñera en función de que lo encontraban en cierto modo blando Claro, por el actuar que Ah, tuvo él. claro, Entonces, lo explico para que se entienda la dicotomía de claro. dónde empieza a hablar. claro. Es más o menos una especie de teoría por ahí, el paralelismo, no sé si tiene mucho sentido, pero creo que en el contexto cierra, de Milei y Macri, ¿no? Que Milei viene a hacer lo mismo que hizo Macri, pero más acelerado y más violento, ¿no? Como todo lo que quiso hacer el otro, pero no pudo, entre comillas, por blando. Claro, de hecho, ellos hablan desde el 2019 en adelante, ellos hablan de que existe la derecha que son ellos y la otra le llamaban la derechita cobarde, así literal Ah, miércoles. Ah, era lo que planteaba él. Wow, qué fuerte. Qué destrato también. Entonces, sí. Ahora, hoy día, si me preguntan por dónde él pudo avanzar, creo que y esto parecería medio extraño, pero uno de los grandes problemas discursivos tiene que ver con la composición de este gobierno que logra que el discurso de José Antonio Kast tenga algo de sentido. Ujú. Lo explico. Por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric llega a ser gobierno en función de que esta idea de que el país estaba totalmente destruido, estaba en el suelo, etcétera, etcétera. Me refiero como diagnóstico. Claro. Y hoy día José Antonio Caz se para desde también de esa arista, de que el país está en el suelo y está destruido. Por ahí a lo mejor las visiones son totalmente antagónicas, pero el discurso de construcción de dónde nacer Sí. es muy similar. Claro, tiene que ver un poco con, el otro día lo hablábamos con Ezequiel Sánchez en Honduras, ¿no? También está con cierto, lo digo de esta manera, por ahí no es la palabra justa, pero cierto fracaso del progresismo en la región que no pudo resolver determinados problemas sociales y que después la derecha toma la misma problemática anterior que no pudo resolver el progresismo, ¿no? Y para resolverla de otra manera.
Tal cual. De hecho, hoy día explicaba en una columna que estuve diciendo que tenía que ver con esto de que Chile empieza en la lógica del péndulo, porque pareciera que el diagnóstico es compartido por la ciudadanía, pero los intérpretes del diagnóstico todavía no está desarrollado y por ende se empiezan estas cosas como a experimentar. Porque entonces Ujú, pasa una importante votación a respaldar, no sé, a la lista del pueblo, a Gabriel Boric, claro. y hoy día pasa, esa misma masividad pasa al otro lado. Entonces, de hecho, yo sigo creyendo que uno de los grandes enemigos que tuvo la candidata Jara justamente fue el gobierno, porque mientras ella proponía cosas, el gobierno salía en cada debate a rebatirle, algo súper insólito. Wow. Ah, Claro, porque el diagnóstico es compartido, pero el gobierno pretendía decir que nosotros hemos avanzado en solucionar cosas, claro. pero en rigor no estaba tal Ujú, sensación. claro. Hay una... ¿Es real esa sensación? Por ejemplo, algo que se repetía mucho era la sensación de inseguridad, sensación de que todo está mal. ¿Es real esa sensación? O sea, vos como persona que está viviendo ahí en Chile, ¿vos lo ves como real? ¿Hay inseguridad? ¿Se ve peor de lo que fue cuando llegó Boric al gobierno? ¿O en realidad es más un discurso? A ver, sin duda el tema de la inseguridad en Chile está instalado. Es un tema, es un gran debate. El tema que donde empiezan a haber contradicciones tiene que ver con cuál es de dónde es el origen y cuál es la motivación. Hoy día, a diferencia de lo que pasó en Latinoamérica, recuerden que Chile, si bien tuvo gobiernos de izquierda, pero en su general eran muy neoliberales. Entonces, por Claro. Ujú. ejemplo, se planteaba esta lógica de nosotros, por ejemplo, tenemos cárceles concesionadas, no tenemos cárceles públicas. Entonces, Mirá. se va generando que lo que yo creo por lo menos, es que va aumentando la sensación de seguridad en función de que las cárceles también empiezan a ser un negocio muy lucrativo para tener Claro. delitos menores más no delitos mayores. Y a lo mejor esa Ajá. discusión de fondo es muy aburrida Ujú, para los medios de comunicación tradicionales es bastante fome. En esa lógica, obviamente, plantear la idea de que mano dura, pero sin saber qué es una mano dura, o claro. decir vamos a crear más cárceles, pero sin explicar cómo va a funcionar, o que vamos a meter ¿Quién? niños presos, pero sin Claro. saber qué vamos a hacer con ellos. Sin saber quién se va a hacer cargo de eso también, porque Claro. si vos pones un privado, Claro, es como debatamos de por qué hay un privado haciendo Claro, esto también. totalmente. claro. Vos hace un tiempo escribiste un libro muy interesante que se llama Vencedores Vencidos, que tiene que ver con la reforma constituyente, el intento de esta gran modificación de la constitución chilena que terminó trunco, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Crees que tiene que ver ese proceso en Chile que haya quedado trunco? Que haya afectado, digamos, a la llegada de casa ahora, digo, no haber logrado ese cambio. Sí, yo siento que primero una fatiga y un desgaste en los proyectos políticos, donde la gente claramente salió a la calle, como todos lo vimos en el 2019, buscando transformaciones de las cuales la política no pudo dar el ancho ni dio resultado. En este caso directo podríamos hablar de que ese bastión lo toma muy fuerte Gabriel Boric, de hecho por eso tiene una elección donde sale presidente de forma bastante aplastante, Ujú, pero no logra dar a mi apreciación, logra dar señales importantes del camino que se está llevando. No claro. sabemos si hay políticas profundas que se realizaron en función de lo que se quería lograr y así modo esas políticas públicas estaban dando resultado o no. Entonces, ese descontento termina siendo traspasado. O sea, si ustedes comparan, por ejemplo, el resultado que tuvo José Antonio Caz este domingo, lo comparan con la elección de primera vuelta, el piso base social de José Antonio Caz es extremadamente bajo. O sea, estamos hablando de un 24%. Entonces, Ujú, uno se pregunta hoy día, bueno, ¿cómo gobierna alguien con un 24%? En función de cómo se está llevando, lo más probable es que uno, por lo menos al analizar lo que estamos teniendo, termine pasando lo mismo que estaba pasando con Gabriel Boric. Que Gabriel Boric llegó a la moneda con un 30%, tenía un respaldo un poquito más amplio, claro. pero no logran consensos tan fuertes para llevar un gobierno tan viable. De hecho, hoy día, así como lo tuvo Gabriel Boric, José Antonio Cast tiene un Congreso bastante dividido. Mirá. Ah, Bien. Claro, acá se hablaba mucho de la victoria aplastante de Kass sobre Boric o sobre la Jara. candidata de Jara, pero bueno, no es tan así entonces, aparentemente.
Claro, es que por eso yo creo que aquí hay algo mucho que analizar y que seguramente se va a ir desarrollando en estos días. Primero hay una lógica que es práctica. La destrucción de los partidos de izquierda es totalmente tangible y ya lo podemos percibir, Ujú, porque el resultado de ello en contra de los partidos de izquierda tradicionales es totalmente aplastante. claro, Eh, pero eso no condice con que, por el otro lado, por ejemplo, en materia de Congreso, a la ultraderecha le haya ido muy bien, sino más bien queda en un fondo muy disperso ujú, de diputados y senadores, donde queda totalmente esparcido, o sea, nadie con fuerza real. claro, claro, Entonces, eso te habla un poco de que la gente dijo, bueno, ojo, yo lo que puedo interpretar de cómo se nos han dado los resultados de la última elección es que la gente de verdad está muy apestada de lo que está sucediendo en Chile, tiene un problema con el sistema social que lleva Chile, pero el intérprete de ese descontento y también generar propuestas no está claro, más bien sigue siendo un voto en contra de alguien. O claro. sea, es como, no lo hizo bien Boric, no lo quiero, y terminó en CAS en segunda vuelta, pero en la primera vuelta es muy disperso también las Claro, presidenciales. claro. Mi segunda pregunta y última, por lo menos de mi lado, era justamente cuál era el ánimo social después del triunfo de Cast. ¿Hubo esa cosa de festejo, de que por lo general hay una especie de alegría en las calles cuando alguien triunfa? Y a veces no, a veces es un poco más, más tranquilo. ¿Cómo se vivió? Mira, el mismo día de las elecciones, un amigo que es muy experto en materia política llega al estudio donde estábamos transmitiendo y nos dice, ojo, no hay celebración, hay silencio. Y Ujú, creo que responde mucho hoy día a lo que está sucediendo socialmente. claro, Primero, hay cosas que son muy insólitas que yo no lo había visto en elecciones anteriores. Hay un nivel de violencia, existe. O sea, vimos como, por ejemplo, una señora partidaria de los republicanos atropella a una niña que se estaba manifestando en contra de Kass. Vimos marchas el mismo día en la noche donde actuó Carabineros y al mismo tiempo, obviamente, en otros sectores había celebración. ujú, Es un poco, esa es la sensación. Aquí hay una sensación de verdad de silencio. No se ve cómo lo vamos a esperar, cómo le va o no le va, sino más bien como de incertidumbre. claro, Yo trabajo en prensa y por lo general cuando hay gobierno nuevo a uno se le filtran los nombres de posibles ministros, por ejemplo. Siempre claro, están dando vueltas, o quiénes van a tomar los liderazgos, quién es el comité ejecutivo central. Hoy día no hay nada de eso. O sea, hay un hermetismo bien extraño. Lo que siento yo que no hay mucho de saber qué va a suceder, sino más bien el descontento está expresado y está claro. claro. Y algo que hoy día lo conversaba con un diputado del sector de José Antonio Caz, que él mismo planteaba esta idea de, ojo, nosotros sabemos que los votos no son nuestros, que son prestados. Entonces también me da sentido a esta sensación de que incluso para ellos, a pesar de haber ganado, no Sí. tienen claro qué es lo que está sucediendo.